Hello, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Mi Mejor Versión Podcast. Yo soy Isa García, soy su host. Y hoy tenemos un episodio extra especial con un invitado que es mi psicólogo, Diego. Diego ha sido mi psicólogo por como 5 o 6 años. Llevamos haciendo una terapia de hipnosis profunda desde ese entonces. Y me ha acompañado en los procesos más profundos y más grandes y ha sido como este hilo conductor que ha conocido a tantas versiones de mí. Y lo grabé estando en el Ecuador, que creo que es algo importante y es algo especial, es algo simbólico, porque quería esperar a estar lista para regresar al Ecuador después de haberme mudado. Fue hace como 1 año y medio, pero tampoco quería demorarme de más tiempo. Sentía muchísima resistencia a regresar por todas las cosas pendientes que seguían ahí esperando ser resueltas. Yo me fui muy rápido, entonces desde el momento en el que me enteré y me aprobaron el green card, me parece que fueron como 5 semanas en las que ya estaba en un vuelo sin regreso con un solo par de maletas y vendí todo, me deshice de todo, de todas mis pertenencias y me despedí de esa vida. Y entonces ahí empezó, en mi cabeza fue como, llego a Nueva York y ya todo va a estar bien, en el contexto de muchísimos otros duelos que han pasado en los años anteriores a esos, como atravesar un divorcio. Entonces, en esta reconstrucción de esta vida, en estos últimos años, ha habido un tema en común y es el de la simbiosis y es el de las dependencias y es el de los apegos. Y este episodio se trata de esto. Lo hablamos de manera general. Quería poder ayudar a cualquier otra persona que necesite escuchar esto o que le sirva poner en palabras tal vez algo que siente que necesita hacer o algo que está haciendo. Pero yo hasta que no tuve las palabras para describir lo que estaba pasando, para describir lo que estaba sintiendo, fue muy confuso el proceso. Entonces quería poner este episodio no solo para yo escucharlo más adelante cuando lo necesite, sino para ti que tal vez sabes que te quieres mudar o sabes que es hora de salir de una relación o sabes que hay un llamado de tu alma que te está llamando a más libertad. Cuando yo hace unos años, mi vida ha cambiado de verdad muchísimo en los últimos años y cuando pedimos y le decimos al universo, quiero vivir en mi potencial, quiero crecer, quiero evolucionar o quiero expandirme. Lo primero que ahora entiendo que hace el universo es enseñarnos todos los lugares en los que estamos entregando, todas las fugas y todos los lugares que nos está chupando esa capacidad, todos los lugares en los que no estamos funcionando desde esa expansión, esa evolución, ese potencial, ese crecimiento. Y más que nada, un concepto del que hablamos muy importante en todo el episodio, en todo el podcast, es de sentir y saber que estás completa. Y entonces hay muchos ejemplos durante el episodio, unos que son míos personales, otros que son aplicables a muchas situaciones, pero la simbiosis yo creo que antes sí pensaba que era solo de relaciones tóxicas. Y algo muy importante de esto es que no se trata solo de relaciones o situaciones que se ven dolorosas o que se sienten tóxicas, sino cualquier lugar en el que no nos estamos dando permiso de seguir a nuestra alma por miedo a que algo pase. Y entonces en este episodio hay ejemplos y yo me refiero a atravesar un divorcio. Yo crecí con un arquetipo muy fuerte de niña buena y de niña perfecta. Y más que nada de pedir constante permiso a un hombre que me dé permiso o que me apruebe mis acciones. Y yo me casé con mi primer novio muy chiquita. Salí de la casa de mis papás a formar esta nueva casa con mi ex esposo. Y en ese proceso, cuando yo sabía que esa relación ya había cumplido su función, el acto para mí de divorciarme, de atravesar ese divorcio, de tomar esa decisión, fue probarme a mí misma que yo era suficiente como mujer y que yo estaba completa como mujer. Esa fue una de las capas. Entonces en el episodio yo hablo de muchas capas y es porque ha tenido muchas connotaciones para mí en estos últimos años. Y después de esa primera capa de estar soltera por primera vez en mucho tiempo, pero más que nada de tener autonomía sobre mis decisiones y de cortar esas dependencias y esa simbiosis de pedir permiso para tomar decisiones, de pedir aprobación para tomar decisiones, fue también súper importante para mí no regresar a una dependencia de vuelta
con mi familia. Y entonces en este mismo arquetipo yo crecí pensando que mi validez como mujer era de ser esposa y de ser mamá y de estar con un hombre a mi lado. Yo tuve que trabajar muchísimo con esta idea de que una mujer puede ser suficiente por sí sola y de que mi nombre, mucho de mi libro va en base a muchos de estos temas. Entonces la mayoría de estos capítulos, si quieres saber o leer más de cómo ha sido esta experiencia y cómo han sido estas diferentes partes, mi libro Hola, me presento, que está en Substack, eso es lo que estoy tratando de poner en palabras y de verdaderamente contar cada uno de estos capítulos y cada una de estas versiones de lo que ha sido ir en búsqueda de esta libertad. Y cuando pedimos libertad, inmediatamente, como decía antes, el universo nos enseña los lugares en los que no estamos libres. Una de las preguntas que me ayuda mucho a identificar dónde está habiendo simbiosis, dónde hay simbiosis, me gusta la metáfora de una marioneta. La marioneta ha sido muy útil para mí porque es esta sensación de miro para arriba y hay otra mano que me está diciendo qué hacer o que me da permiso o que me pone límites o que no me pone límites o me dice quién tengo que ser para ser suficiente. Pero la pregunta de a quién o qué le pido permiso y le pido autorización, sea para tomar decisiones o para sentirme suficiente o para sentirme parte de. Y una vez que corté yo esa primera capa de simbiosis, tuve que recrear una vida desde cero porque mi vida cuando estaba en esa relación giraba alrededor de esa pareja. Mi vida social giraba alrededor de esa pareja. Yo siempre pensé que como mujer mi vida social tenía que venir de un hombre. Y cuando salí de esa relación trabajé muy duro para reconstruir mi vida. Ahí también dejé todas mis pertenencias y me fui con un par de maletas y reconstruí mi vida en Ecuador desde cero. Y eso fue muy importante para mí, de saber que podía tener yo una vida social y de que podía yo tener una vida en la cual yo era suficiente y podía llegar a un evento sola y podía viajar sola y podía tomar decisiones solas y podía manejar mis finanzas sola y podía manejar mi empresa sola. Y eso tiene mucho que ver con lo que hemos hablado en los episodios del amor, de probarme que puedo sola y eso no significa que quiero sola. Y entonces eso con respecto al amor, con respecto tal vez a una relación que era cómoda, pero que verdaderamente no era donde ni yo iba a crecer ni él iba a crecer. Pero después salió esta idea de mudarme a New York y mi vida en Quito estaba muy, muy llena de vida. Y yo le puse esa intención. Cuando atravesé, me levanté soltera, dije, ¿qué voy a hacer con todo este dolor? Me puse metas profesionales y metas financieras y también metas de mi vida personal y de mi vida social. Y me esforcé mucho para construir una vida muy mía y llena de vida. Y después, de la mano de esto, volvió a salir esta vocecita de una Isa chiquita que soñaba con vivir en Nueva York, que había renunciado a ese sueño en gran parte para poder seguir este otro camino de que necesitaba casarme y como tener hijos, y eso lo tenía que elegir por encima de mis sueños e inclusive mis sueños profesionales. Mucho de esa idea, de esa relación, era este arquetipo o esta necesidad de que mi rol primordial era ser ama de casa y para eso necesitaba renunciar a mis sueños. Y estoy muy agradecida de haberme cuestionado si ese tenía verdaderamente que ser el caso, pero más allá de eso, me gané la lotería del Green Card. Y entonces en ese momento en el que yo ya estaba volviendo a estar estable en el Ecuador, en esta vida, salió esta lotería, este milagro literalmente, este sueño loquísimo que pensé que era casi imposible de lograr. Y se abrió esta puerta, pero mi vida en ese momento en Ecuador era mía y estaba llena. Y amo tanto a mis amigas, fueron un pilar tan grande en mi vida en esos momentos que una parte de mí dijo, estoy loca si me voy de aquí, estoy loca si dejo esto. Tengo el departamento de mis sueños, me esforcé tanto por volverle un hogar. Tengo las amigas de mis sueños, literalmente, y he sanado tanto mi relación con mi familia y pertenezco a Ecuador. Y la vocecita de mi alma que decía, algo está pasando, necesitas ir a Nueva York, un cuestionamiento de, ¿será que puedo seguir siendo amiga y seguir sintiendo amor de estas personas si me voy? ¿Será que sigo siendo ecuatoriana si me voy? Y ahí se presenta la simbiosis en mi vida desde otro lugar. Esta vez no desde un lugar de cortar relaciones y de salir de lugares, sino desde un reto que me decía, ¿será que es posible seguir teniendo los dos? ¿Será que sigo siendo parte del amor que se comparte con mis amigas si ya no estoy? ¿Será que se olvidan de mí? ¿Será que ya no voy a poder regresar? ¿Y será que estoy sacrificando mucho? Estoy perdiendo un mundo, estoy perdiendo una casa por seguir a Nueva York. Y mucho de este reto entonces fue cuando llegué a Nueva York. Esa fue la temporada de verdad más difícil de mi vida. No sé si algún día pueda poner en palabras lo que fueron los primeros meses de llegar acá.
con mis 2 maletas fue una desorientación muy, muy, muy profunda. Diego fue de las pocas personas que me vio semana a semana durante ese proceso en el que yo solo le decía, era un espacio sideral, era un vacío gigante, era una obscuridad y una desorientación que muchos periodos de ese tiempo a veces no me acuerdo, porque además estaba sola físicamente. No me sentía sola, no hablo de una solitud de, ay, pobrecita, me siento sola, para nada, sino sola físicamente. Y esa soledad física me traía mucha desorientación porque no hay nada que te recuerde ni te detone como quién eres o quién deberías ser, o de la nada desaparecieron todas estas reglas y yo sentía que Ecuador era como me jalaba y yo sentía esta fuerza de como regresa a ser la persona de antes, y había como una pelea, una lucha muy, 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 muy profunda de dónde pertenezco y quién soy y a dónde voy y cómo se ve mi futuro, y de reconfigurar todo lo que pensé al respecto de mi vida. Mientras tanto, sentí que perdí tanta de mi identidad. Y entonces en este proceso ha sido muy útil poder poner en palabras como, es una simbiosis, porque yo pensaba que yo solo estaba completa si es que estaba allá, y solo pensaba que si estaba completa pertenecía desde a mi familia o a mi grupo de amigas o a un círculo social. Pero también en Ecuador yo ya tenía una empresa establecida, una gran parte de mis clientes y ayuda y contactos y todas estas cosas, y una gran parte de solo en mi cuerpo era esta supervivencia de ¿será que puedo sobrevivir sin nada de eso? ¿Será que estoy completa? ¿Será que me voy a morir sin todos estos elementos que antes me daban vida, me daban supervivencia, me daban pertenencia, me daban identidad? Y eso ahora entiendo por qué en ese momento no tenía las palabras para explicarlo. En ese momento solo fue extremadamente retador mentalmente, salud mental, emocionalmente, con respecto a mi futuro, y no tenía nada de energía. Y entonces eso también topamos ese tema en el podcast de por qué toma tanta energía cortar estas dependencias para encontrarnos del otro lado. Wow, no solo no me morí, estoy completa, soy completa. Y ahora volver al Ecuador y haber grabado este episodio estando en el Ecuador, lo grabé el último día. Antes de irme nos dimos un abrazo. No nos habíamos visto con Diego en años en persona, porque desde COVID empezamos a hacer todas nuestras terapias digitalmente. Yo empecé a viajar un montón y desde ahí nos hemos mantenido semanalmente, pero no nos habíamos dado un abrazo en persona. También en el cuarto nos acompañó mi mamá, que también fue algo tan especial tenerle ahí y poder hablar de estas cosas con ella ahí, poder ponerle en palabras mucha de mi experiencia, porque ha sido muy difícil para mí explicar lo que ha sido mudarme y cómo no fue solo una mudanza y cómo no se ha sentido solo como es una empacada y una desempacada, y la resistencia que yo tenía de volver al Ecuador. Por un lado, solo de terminar de resolver cosas y tomar decisiones, que es algo que cansa y que antes solo no tenía la energía. Pero por otro lado, solo ya enfrentar y decir, es un lugar que visito, ya no es un lugar en el que vivo. Y tenía mucho miedo de que un duelo de las cosas que dejé y de las cosas que perdí, desde esta mentalidad de pérdida, se vuelva a activar. Pero lo que terminó pasando fue lo contrario. Fue algo muy sanador darme cuenta que el mundo se sigue agrandando, que mi mundo tiene permiso de seguirse agrandando, que el amor, que las relaciones pueden seguir bañándose y evolucionando desde el amor, que el amor que yo puedo dar a mis amigas, a mi familia, a las personas en Ecuador puede ser más grande, que mi misión también se ha vuelto más grande, porque mi misión siempre ha sido crear y generar empleo en el Ecuador y ahora en Latinoamérica, y eso ha sido fortalecido ahora que estoy en Nueva York. Yo tenía miedo a, ¿será que eso va a cambiar? Pero aquí algo importante también es la relación con el dinero, porque en todas estas fases de simbiosis que se han ido cortando, el dinero ha jugado un gran papel, mi relación con el dinero, porque el dinero es una herramienta de creación. Y cuando yo empecé a sanar mi relación con el dinero, muchas de estas cosas empezaron a pasar, y muchas de estas acciones que yo tomé y decisiones fueron gracias a esta capacidad de poder crear otras realidades. Y en mi terapia de hipnosis con Diego, en la última sesión, haces una regresión de vida año por año. Y es algo que toma obviamente la cantidad de años, imagínate las semanas, hay semanas que duran más sesiones, entonces es un proceso muy largo, y al final llegas al momento en el que tu alma eligió venir al mundo y tu propósito del alma. Y yo vi ese propósito del alma que tenía que ver con ser mujer, con la libertad y con el dinero. Y eso está muy relacionado a mi misión con el mundo, con los negocios, que yo no había visto a un nivel tan espiritual, pero sabía que tenía una convicción muy grande de ayudar a mujeres a
ser libres financieramente y a tener empresas que les ayude a ser libres financieramente de muchas maneras y muchos niveles. Y cuando vi eso, terminé mi terapia justo antes de lanzar la primera edición de Códigos de Abundancia, que es mi programa para sanar tu relación con el dinero. Por eso para mí es un programa que de verdad está tan conectado con mi misión de vida y con mi dharma y con mi alma. Y ahora nos estamos preparando para una nueva edición. La lista de espera, el link para la lista de espera va a estar acá abajo, el contacto de Diego va a estar acá abajo y tiene talleres de energía femenina. Les recomiendo obviamente todo lo que él hace, amo trabajar con él, pero más allá de eso es esta conversación. Me la escuché antes de grabar esta intro, terminé llorando, hay momentos en los que se me corta la voz, pero escuchar este episodio ahora desde el lente de entender todo lo que ha pasado desde el momento en el que dije, ¿qué pasa si como mujer empiezo a tener poder sobre mis decisiones y poder sobre mis finanzas y a confiar en mis decisiones también y en mi capacidad de hacerlo? Parte de salir de este molde es que yo no crecí pensando que una mujer podía, debería, estaba bien que sea libre financieramente, mucho menos que haga dinero. Y tampoco había tenido figuras femeninas independientes financieramente. Entonces, para mí desde ahí empezó ese recableado, pero ahora la mudanza a Nueva York ha cobrado un sentido a un nivel tanto más profundo de lo que puedo explicar, porque ahora estando acá me doy cuenta lo poco que las mujeres latinoamericanas estamos representadas en lugares como Nueva York y hacemos falta. Así que si eres una mujer, si eres una persona, en verdad todos los latinoamericanos, y ahora entiendo más y más acerca de por qué estoy acá y de por qué había un llamado de mi alma que me llamaba acá y de por qué ahora ese propósito tiene permiso de ser más grande. Y cuando estábamos en Ecuador, el último día pasó algo muy pesado políticamente. Y si has crecido en Ecuador, si has crecido en muchos de los países latinoamericanos, sabes lo que se siente, esa montaña rusa de esas situaciones. Pero estábamos vendiendo journals. Y ese es un producto ecuatoriano que lo estamos llevando al mundo. En este momento ya se venden más del 70% del stock del inventario del Ecuador a otros países del mundo, que es algo que estamos tan orgullosos y algo que queremos seguir haciendo, pero es el recordatorio de que nuestro trabajo y nuestro potencial tiene tanto poder de cambiar el mundo y de cómo mujeres y personas latinoamericanas tenemos tantas oportunidades y tanto trabajo por hacer. Y ese trabajo estoy muy emocionada de seguirlo haciendo y de seguir trabajando para poder seguir moviendo la economía y poder seguir generando empleo y seguir usando manos latinoamericanas en todo lo que hacemos. Así que si compraste uno de los journals que están a punto, ahorita cuando estoy grabando esto, están a punto de acabarse, solo quería que sepas que esos productos están hechos con manos latinoamericanas, en gran parte manos ecuatorianas. Y cuando apoyamos llevar estos productos al resto del mundo, estamos apoyando esos caminos de libertad. A través de los negocios y a través de sanar nuestra relación con el dinero, estamos creando nuevos caminos de libertad. Y ojalá mi historia con salir de relaciones o mudarme a otro país o cualquiera de los otros ejemplos de los que hablamos con Diego, te acompañen, te inspiren, te abracen, porque ha sido de las cosas más difíciles que he hecho en toda mi vida y quisiera haber tenido un poco más de palabras para explicar lo que sea que estaba pasando y para explicar por qué se sentía tan difícil, aunque por afuera no se veía tan difícil. Pero como vas a escuchar en todo el episodio, entender que cortar esa simbiosis, traer conciencia a esa simbiosis, tomar la decisión de salir de esa comodidad, de salir de algo que nos hace sentir suficientes, cómodas, amadas, incluidas, acompañadas, etcétera, 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 vale la pena, porque tu libertad, tu verdadera libertad, unas alas de libertad, te están esperando del otro lado y nos van a seguir esperando en cada capa, porque no hay un momento en el que solo ya nos graduamos, sino de seguir buscando esa libertad y de seguir acompañándonos de personas que están buscando esa libertad para que otras personas a veces nos jalen a nosotros y nosotros poder jalar a otras personas a veces. Así que disfruta mucho de este episodio y ojalá te sirva tanto como me sanó a mí y tanto como me abrazó a mí y a todas mis versiones pasadas que se sintieron tan acompañadas al escuchar y darle sentido al sentido del camino. Diego, antes de empezar, creo que lo más importante es introducir
el tema y ponerle otras palabras para describir o ponerle nombre para explicar qué es la simbiosis desde este aspecto psicológico. Para mucha gente va a ser mucho más fácil entender la simbiosis como estas situaciones de dependencia o de apego, en la que la persona siente que no tiene las condiciones suficientes como para poder hacerse cargo de su propia vida y empieza a depender de otra persona. O puede ser su pareja, o puede ser su mamá, o puede ser un familiar o un jefe, etcétera. Y se va dando precisamente desde esa incapacidad que tiene de reconocerse a sí misma, como desde ese empoderamiento, desde esa fuerza que pueda tener para hacerse cargo de su proyecto vital. ¿Y qué diferencia tiene esto, por ejemplo? Simbiosis también se usa en la biología, por ejemplo, en la naturaleza. En las relaciones humanas, la simbiosis tiene una connotación de quitarnos libertad o de quitarnos evolución, y en la naturaleza es diferente la connotación. Entonces, ¿nos puedes explicar un poquito de esta connotación, si es positiva, negativa en las relaciones humanas, en qué aspectos es sana, en qué aspectos es tóxica? Desde la psicología profunda, la única etapa saludable, simbiótica, es cuando estamos dentro de la mamá o cuando una mamá está embarazada y tiene a su bebé en su vientre, ¿sí? Porque es ese estado en donde desde su nivel de conciencia el bebé o la bebé va a sentir que es uno con su mundo, porque literalmente es del mundo para este bebé. Y en la medida que va desarrollándose y va creciendo dentro del vientre de la mami, cuando ya está totalmente desarrollado, va a salir de ella y va a empezar a hacerse cargo de sí mismo, va a empezar a respirar por sí mismo y en el transcurso del tiempo va a ir desarrollando habilidades desde la dentición y empieza a cambiar de comida, pues empieza a caminar y empieza a hacerse cargo paulatinamente de sí, ¿no? Es decir, es un camino evolutivo, ir desprendiéndose desde la simbiosis para ir desarrollándose por sí mismo. Eso en el desarrollo humano. En la biología en general y en la naturaleza vemos un montón de situaciones simbióticas, pero que apuntan precisamente a un desarrollo macro, ¿no? Del ecosistema. Podemos ver tiburones con las rémoras que van limpiándoles, entonces se benefician mutuamente estos dos seres, ¿no? Podemos ver animales que comen las garrapatas de otros animales y se benefician mutuamente, Es como ¿no? el ecosistema se mantiene con vida gracias a que todos dependen de cierta manera del otro. Exactamente, ¿sí? Entonces hay esta relación de dependencia, pero que en macro ayuda a la evolución de la naturaleza y de las especies, ¿sí? En el ser humano, porque nuestra condición ya no es únicamente sobrevivir, ¿sí? Necesitamos evolucionar, no podemos quedarnos en un estado de dependencia, de apego, en donde no nos hagamos cargo y empecemos a crecer. Entonces, para los seres humanos, si hablamos de la simbiosis, nos ayudaría en cierta manera a sobrevivir, pero nos quita evolución de conciencia y de libertad. Claro, porque gran parte de nuestra tarea en la existencia es precisamente esa, ¿no? Crecer, expandirnos en conciencia. La de los otros seres, de las plantas, de los animales, no es esa, ¿sí? Entonces, el mismo camino evolutivo del ser humano ha permitido que podamos desprendernos de esas etapas de simbiosis. Eso es lo que nos permite a nosotros ir creciendo en libertad y poder traer esa libertad al mundo, a la vida. ¿Cómo podemos identificar dónde estamos en una relación simbiótica, digamos? Porque yo creo que en mi proceso contigo han habido muchísimas capas. Y es como que a través de los años ha sido simbiosis, a veces solo con personas directamente, pero en otros momentos, especialmente cuando me mudé a Nueva York, yo sentí como este vacío gigante que era más con un mundo entero. Entonces, creo que es fácil, para mí sí entendía una relación, por ejemplo, dependiente con una persona, pero ¿cómo podemos saber dónde estamos? Por ejemplo, identificar para las personas que nos escuchan, que dicen, ok, pero ¿cómo puedo saber si estoy en una de estas simbiosis que me está quitando esta evolución o que está limitando mi libertad, por ejemplo? Sí. Bueno, esto implica una autoobservación, ¿no? Es poder darnos un tiempo para poder reconocernos en dónde estamos, ¿no? Entonces, poder hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué está haciendo esa persona por mí que yo no puedo hacer por mí misma?
¿Cuál es mi proyecto vital que está siendo impedido precisamente porque estoy poniéndole demasiada energía a esto? Porque lo importante sería que aquello que estemos haciendo, que puede ser una relación, por ejemplo, esté alineado con mi proyecto vital y no que yo tenga que cambiar mi proyecto vital por esa relación. Es una invitación a integrarlo. Es decir, que todas las cosas que estamos haciendo son peldaños y son medios para seguir construyendo y para seguir edificando nuestro proyecto de vida. Si es que nosotros mismos nos dividimos y empezamos a tener, digamos, un proyecto vital, pero me desvío del camino por una relación y luego eso le hago que ese es mi proyecto vital, ¿sí? Empiezan a chocar esos dos proyectos, ¿no? Haz de cuenta como que si pudiéramos diseñar un espacio, una casa, ¿no? Un departamento, ¿sí? La idea sería que los ambientes no se choquen entre sí, ¿no? Que tenga yo este salón, que tenga este espacio para descansar o este espacio para trabajar y que no, las puertas no se choquen, que la luz favorezca a esas actividades que quiero hacer. Es igual con la vida, ¿no? Entonces, si empezamos a hacer cosas que se choquen y nos empiezan a sabotear, es precisamente por las carencias y es precisamente por las dependencias que se han generado, porque siempre vamos a intentar resolverlo a través de la simbiosis, porque el contenido básico y sano de la simbiosis, de esa etapa de desarrollo, es el amor y la aceptación incondicional. Entonces, en realidad, lo que estaríamos buscando es eso, es amor, es aceptación, es seguridad, es tener un lugar. Y eso estamos buscando en las parejas o en los trabajos. Y ahí viene ese problema. Por eso te decía, es una visión personal, ¿no? Es una cuestión de mirarnos a nosotros mismos, saber en dónde estamos y hagámonos esas preguntas. Me gusta eso de los espacios, y si le juntamos con la arquitectura sería el equivalente de quiero una sala para descansar, pero no estoy pudiendo tener mi sala para descansar porque ahora en ese lugar se trabaja. Entonces tengo que sacrificar este espacio de mi vida, este lugar, para que otro se implante, digamos, ahí, ¿verdad? ¿Y qué rol juega, por ejemplo? Porque para mí lo más importante ha sido esa repetición de cortar una simbiosis no significa cortar una relación, sino cambiar los términos y condiciones, por ejemplo, de la relación. ¿Y qué papel juega ahí, por ejemplo, el amor? Porque yo creo que a un nivel de supervivencia, cuando se cortan estas simbiosis, yo he sentido como, y ahora entonces me tengo que despedir, por ejemplo, por completo de lo que sea que estaba al otro lado. Y ha sido este trabajo de recablearlo, pero obviamente desde el amor. Porque claro, la simbiosis es como este idioma a través del cual pensamos que estamos amando, pero hay otra manera más elevada de relacionarnos. ¿Cómo nos puedes hablar un poquito de eso? Si identifico que me estoy relacionando de una manera simbiótica con alguien, con algo, con un grupo de personas, ¿cuáles son los pros de hacer ese trabajo, de poder reconocerla? ¿Por qué queremos recablear, por decir, esa relación? ¿Y cómo podemos hacerlo desde un lugar más consciente, de más libertad? Porque generalmente cuando no hay esa conciencia, como lo estamos haciendo desde una carencia y desde un déficit, empezamos a sacrificar cosas. Y generalmente lo que se sacrifica es nuestra identidad y nuestro yo. Entonces empezamos a anularnos a nosotros mismos en pro de tener un contacto, de ser incluidos, de sentirnos aceptadas o aceptados en grupos sociales o con personas o inclusive con la misma familia, ¿sí? Entonces, cuando hay esta sensación de un sacrificio en donde yo ya no soy quien soy, pero tengo esta ganancia, entre comillas, de sentirme incluido, de sentirme aceptada, ¿sí? Y empieza a haber una condición, ¿sí? Entonces, como te decía, los contenidos saludables de esta fase simbiótica es esa aceptación y ese amor incondicional. Entonces, cuando nosotros mismos empezamos a poner la condición, ¿no?, para amar, o creemos que necesitamos hacer algo para ser amados, empezamos a sacrificar nuestro yo y nuestra identidad. Entonces, lo opuesto del amor no es el odio, lo opuesto del amor es el miedo. Y entonces lo que empieza a guiar nuestras relaciones es el miedo. Miedo a perder a esa persona, a perder a ese grupo, a no pertenecer. ¿Qué otros ejemplos nos podrías dar así como puntuales de cómo se ve una simbiosis y el impacto que tiene en la persona que se está sacrificando? Porque
Creo que todos sabemos lo que se siente adentro, ese sacrificar un poco de tu alma, negociar ese no negociable, quedarte callada, no decir tal vez lo que piensas, comportarte de cierta manera, tener que pensar de cierta manera, anular, poner en mute una parte de ti interiormente. Pero ¿cómo se ve en nuestras vidas el hacer eso constantemente? ¿Qué impacto tiene? O sea, tiene un impacto inmenso porque realmente la gran mayoría de dificultades y problemas que se tienen, inclusive de salud física, obedecen a ese nivel de dificultad cuando no ha habido una simbiosis a plenitud, muy sana, ¿no? Y vale recalcar que es difícil que alguien la tenga, ¿sí? Porque no existe ningún ser humano que haya tenido una experiencia simbiótica, es decir, cuando estuvimos dentro del vientre de la mami, que haya sido 24/7 saludable, ¿sí? Porque asimismo, Perfecta. asimismo como se transfieren nuestras características genéticas, también se transfieren las aspiraciones, los miedos, las frustraciones de nuestros padres, ¿sí? Y por lo tanto ya hay ahí condiciones, ¿no? Entonces esperan que los hijos sean de tal manera, desde que sean sanos, que es como lo más común, hasta que, no sé, se haga cargo de la empresa que tiene el papá o la mamá y siga su legado, etcétera. Entonces, todas esas son cargas, la gran mayoría inconscientes para estos bebés que luego van a crecer y se hacen adultos y van llevándolo a lo largo de su vida, ¿no? Y claro, como no se dan cuenta porque son inconscientes, empiezan a buscar eso, ya sea desde la oposición a esa parte familiar o a ese legado impuesto, ¿sí? O desde el complacerlos, ¿sí? Pero en ambos no es su propio camino. Entonces estas personas van a sentirse frustradas, van a sentirse deprimidas. Y esos mismos efectos estamos mirando en el día a día. Por eso decía, inclusive con connotaciones de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, ¿no? Porque hay una parte del ser que se contradice con otra parte del ser y no le reconoce como propia y la ataca. Es como a quién le pertenece esta parte que está dentro mío, pero un autoataque. Sí. Entonces, por eso es súper, súper importante que, aunque pueda sonar como muy romántico, que el amor es lo que sana, ¿sí? Pero claro, cuando hablamos del amor no nos estamos refiriendo a la parte romántica del amor, ¿no? Sino a esa fuerza que sostiene, esa fuerza que nos da seguridad existencial por ser y sentirnos amados por ser, sin esas condiciones, ¿sí? Y todo lo que nosotros no pudimos vivir por todas estas características y condiciones, ¿no? Que hablábamos de nuestras madres, ¿sí? Nos corresponde hacer a nosotros, por nosotros mismos. Eso es hacernos cargo. Es decir, si nosotros tuvimos un faltante de todas esas experiencias en esas etapas, en que intentamos compensarlas o resolverlas con las etapas posteriores, siendo exitosos, por ejemplo, o desde la belleza, o desde el dinero, etcétera. Como son fases de procesos, ¿sí? Pueden ir cambiando, pero la gente se ancla en eso y cree que eso es el amor. Y empieza a sustituirlo y empieza a confundir porque así tiene aceptación, tiene amigos, le incluyen, le invitan. Pero claro, no es tanto por ser, sino por lo que tiene, ¿sí? O por lo que aparenta, ¿sí? Entonces, todas esas confusiones que se van dando es en la búsqueda del amor, de esa aceptación, de esa inclusión, de esa seguridad. Entonces, todo eso que no vivimos ya nos corresponde a nosotros hacerlo a través de un proceso muy, muy, muy profundo de autoconocimiento para poder sanar. Afortunadamente, siempre es posible. ¿Cómo cortamos esta simbiosis? Identifico a través de una autorreflexión, ok, estoy cargando con esta cosa que no es mía, no me pertenece, o yo nunca estuve de acuerdo, o no sabía que estaba dentro mío, pero ya la identifiqué, que no viene de mi ser, que no viene de este amor, que no viene de este confío en mí misma, que no viene de este me puedo sostener también a mí misma, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos para cortar esa simbiosis y por qué es tan difícil? Era súper difícil porque como son impregnaciones de etapas súper tempranas, porque esto empieza desde el momento en que fuimos concebidos, ¿sí? Inclusive con la misma intención que pudimos haber sido concebidos. Hay parejas que tienen bebés para mejorar su propia relación de pareja, ¿no? Cosa que es bastante común, nada sano. Y este bebé va a tener toda la idea de que su tarea es mantenerles juntos a sus padres.
¿sí? Entonces, es muy, muy difícil que se dé cuenta eso, si eso fue antes inclusive de que existiera, porque esa fue la intención con la que fue creado este bebé. ¿Sí? Y es bastante probable, porque es frecuente, que ni siquiera funcionó y los papás terminaron separándose. Entonces, su tarea existencial, que Es porque creía no que era cumplí con esa, mi trabajo. exactamente no hizo su trabajo, ¿no? Que era mantenerles juntos, por ejemplo, ¿no? Y lo intentó de muchas formas, ¿no? Tenía problemas en el colegio, alguna adicción, alguna enfermedad, Para algún poder ver, digamos, accidente, a mis papás como equipo. para que ellos estén juntos, ¿no? Wow. Por ejemplo. Entonces es súper, súper difícil que se dé cuenta a alguien únicamente con una meditación o una introspección, ¿sí? Hipnosis. Necesitaría precisamente hacer una terapia muy, muy, muy profunda. Bueno, de hipnosis, porque en ese estado, el estado de conciencia que tiene un embrión es ese, ¿no? De una hipnosis profunda. Wow. ¿Cómo podemos hacer cuando nos damos cuenta? Entonces, creo que una manera linda, este apego, ¿verdad? Esta dependencia, yo soy responsable de complacer las necesidades de otra persona o de encargarme de otra persona. Ya me doy cuenta, concientizo que estoy actuando desde un lugar así. ¿Cuál es el paso y qué desde un aspecto psicológico tú como psicólogo piensas que debemos tener en cuenta? Porque es un proceso y al menos yo lo he experimentado cuando hemos hecho estos procesos intencionalmente, como cortar una cuerda gigante, pero vas cortando como un hilito por hilito y entonces se va soltando un hilito y se va soltando otro hilito y eventualmente terminas cortando una cuerda gruesa, ¿verdad? Que era este cordón umbilical o de muchas maneras yo en mi hipnosis siempre le veía como una cadena y era reemplazar con un cordón de amor. Y yo siempre le veía rojo, al hilito rojo que siempre menciono en el podcast que van a reconocer, que es cómo reemplazo, no es que estoy cortando, que ya no tengo conexión, sino yo siempre en las hipnosis trataba de, ok, si estoy cortando esta cuerda, que venía más como una cadena que iba por abajo, ¿cómo puedo como de los ojos a los ojos o del corazón al corazón conectar con este amor? Pero ¿cuál es la manera sana de hacerlo? ¿Y qué debemos tomar en cuenta con respecto a la resistencia, al miedo, a esa supervivencia? Que para mí en estos últimos años creo que esa ha sido, por ejemplo, una de las emociones más pesadas de ¿será que puedo sobrevivir? Porque yo siempre te decía como siento que me estoy muriendo. O sea, de verdad, para mí cortar estas cosas es sentido como, y yo sé que hay un símbolo de muerte, que sí es verdad, pero era algo muy corporal para mí, que a mí me encantaría haber entendido antes. La razón para la que te invité al podcast era si le ponemos en palabras, y para mí ponerlo en palabras ha sido como, ya entiendo lo que está pasando y puedo entonces sostenerme y guiarme cuando quiero salir corriendo en otra dirección y decir, no, conéctame con todos los cordones y listo. Es súper complejo, pero claro, el camino va de muchas vías, ¿sí? La una, como tú dices, es ir cortando como este hilito, hilito en esta imagen, ¿no? Que tú tienes de ir cortando este gran cordón de cada fibra, ¿no? Pero al mismo tiempo ir trabajando internamente. Porque acuérdate que eso está sostenido desde el miedo. Y el miedo es esta desproporción que hay entre las situaciones y los recursos con los que yo cuento. Si es que esa situación me supera y supera mis recursos, obviamente el miedo va a aumentar. Por eso es que se generan los apegos. Pero si yo voy desarrollando esos recursos, poco a poco me voy sintiendo como más seguro, más segura, para poder ir cortando esos hilitos. Entonces es a la vez. Voy desarrollando internamente habilidades. Voy desarrollando recursos. Evidencia también. Exactamente. Y cuando lo voy viviendo se va reforzando, ¿no? Cuando me doy cuenta de que he podido decir que no y no ha pasado nada y sigo viva, o termino una relación y No me claro, morí. ajá, y sigo viva, ¿sí? ¿Por qué existe esta idea y esta sensación de muerte? Porque literalmente, para un bebé, por eso es que es súper importante, por eso es que es hipnosis, ¿no? Porque para un bebé que esté dentro de su mamá, si le cortan ese cordón umbilical, podría morir. Es a ese estado emocional, energético, al que se llega como adultos cuando se termina una relación. Por eso mucha gente tiene esa sensación de muerte. Cuando le digo que no a mi papá, que no voy a seguir la carrera que me dijo, o cuando corto, salgo de una relación romántica, o con una amiga ya no somos las dos contra el mundo, o cuando no juego fútbol si mi papá quería que yo, digamos, juegue fútbol.
¿con qué le reemplazamos? O sea, como que, ¿qué le dirías a una persona que está ahí teniendo ese miedo a decir no? Es que cuando está diciendo que no a eso, se está diciendo sí a sí misma. Está diciendo sí a su propio proyecto. Está diciendo sí a su propia seguridad básica y existencial que ahora se provee. Está diciéndose sí a ese amor que aunque no lo pudo sentir en su historia, hoy puede generarlo para ella misma. Entonces, ese no en realidad es un sí a mí y es un sí a mi propio yo, es un sí a mi libertad, porque el no, inclusive en todas las etapas de desarrollo, cuando le vemos a un niño, a una niña, que empieza a decir entre 1 año, 2 años, empieza a decir este no mío, y que le quieren dar la manito para que camine y no, y quiere comer y le das ahí la cucharita para que coma y no. Ese no no es tanto no quiero que me ayudes o no quiero, no te quiero, ¿no? Es un soy yo, soy un otro, no soy una extensión tuya. Por eso es importante el no. Ese no, cuando lo podemos reconocer desde la identidad que tenemos, me desprende sanamente del otro. Nos podemos seguir amando y yo puedo seguir teniendo mis ideas y tú las tuyas, ¿no? Tú tus proyectos y yo los míos. Entonces ahora lo que nos conecta es ese amor, es el respeto, es el cariño, es la libertad. ¿Cuáles son los pros? Creo que ahorita ese es uno de los ejemplos, pero ¿cuáles son las otras ganancias de cortar una simbiosis? Porque cortar una simbiosis viene de quitar, cortar, es una connotación de remover algo, salir de un apego, ¿no? Es una connotación de me voy a quitar algo, que creo que es la razón por la que también nuestra cabeza siente resistencia. No quiero perder nada, no quiero perder una relación, no quiero perder una amistad o una tribu, una comunidad, lo que sea. ¿Qué otras ganancias, qué otros pros, qué otras motivaciones podríamos ponernos como para tener este enfoque de lo estoy haciendo con un propósito? O sea, el mayor logro que podemos tener desde este trabajo es el reconocimiento profundo de nuestra completitud, porque es muy diferente poder relacionarnos desde la carencia, desde el déficit, que hacerlo desde el bienestar, que hacerlo desde la conciencia plena de que ya estamos completos, de que ya estamos completas. Desde ahí podemos crear. Realmente el acto de creación de cualquier proyecto, que puede ser económico, familiar, de pareja, social, comunitario, etcétera, si se lo hace desde esa conciencia de plenitud, ¿sí? Va a tener un crecimiento exponencial inmenso que si es que lo hago desde el déficit, porque eso va a estar siendo sostenido desde el miedo. Y para seguir creciendo voy a necesitar más miedo. En cambio, si es que lo hago desde el bienestar, para seguir creciendo voy a necesitar más amor. Y eso aplicado, como te decía, a cualquier proyecto que cualquier persona se pueda poner. Porque ya tenemos esa seguridad básica de amor y de aceptación y de seguridad registrada. Todo lo demás es ganancia, todo lo demás es crecimiento, es expansión. El proyecto que tú quieras, todo lo que sea, porque realmente cuando nos mueve la libertad es porque ya tenemos el amor reconocido, porque el combustible de la libertad es ese amor. No puede haber lo uno sin lo otro. Y muchas veces se sacrifica lo uno por lo otro, porque se tiene esa idea, o es el amor porque me siento incluida, o me siento amada, o me siento aceptada, y sacrifico mi libertad. O me voy a la libertad, pero pierdo el amor, pierdo la seguridad, pierdo esos espacios, pierdo los vínculos, ¿no? Cuando en realidad es con la I. Puedo sentirme amada y libre, y soy libre y amada, porque la dirección de la libertad es el amor. Y la base para poder tener la libertad es ese amor. Y el sentido de ese amor es precisamente impulsarnos a esa libertad para poder crear, para poder transformar nuestra vida en función de lo que está alineado para nuestro desarrollo en nuestro nivel de conciencia. Ahí ya puede existir esa llenura interna de que lo que estamos haciendo verdaderamente nos está llenando y dando como una sensación de propósito profundo, ¿verdad? Porque ya no está tratando de llenar estos huequitos en el terreno, sino ahora sí está pudiendo como construir por encima. Efectivamente.
Cuando estás conectado con esa completitud, estás en un gozo y estás en esa plenitud que también se irradia a los demás. El poder conectarnos desde ahí, que ya no es desde estos cordones simbióticos, sino precisamente desde esta luz o desde esta sabiduría y desde este amor que nos permite hacer estas redes para crecer juntos, porque cuando ya le vemos desde estos otros niveles, ya no es un crecimiento individual, en solitario, y vamos conectándonos precisamente con otros seres que están en esas mismas frecuencias, es decir, nos vamos desconectando de esas dependencias y nos vamos conectando en otros niveles con esas otras personas que siguen haciendo estos procesos. Es lo que hace que este tejido se desarrolle y evolucione. Es decir, cuando ya estamos en esos niveles de conciencia, también ya somos responsables de ese crecimiento colectivo a nivel de conciencia de la parte humana, ¿no? Es una gran responsabilidad. O sea, responsabilidad como en el sentido de respuesta, ¿no? De habilidad de responder. Entonces, cada vez vamos a tener más habilidades para eso. Que entonces también uno de esos beneficios es un servicio al mundo. Porque creo que a veces puede haber esta sensación o esta idea, especialmente como mujeres, de si digo que no, calladita te ves más bonita, incomodas, no sé cuánto, se puede sentir como estoy atacando o molestando. Pero en realidad ese no es un servicio desde ese nivel del tejido de seguir subiendo en colectivo, ¿no? Que es como que reemplazar la connotación negativa por una connotación de es generosidad. Es generoso desde poder dar ese amor, desde poder dar esa libertad. Porque entonces, ¿qué le dirías a una persona que dice no le quiero herir? Por ejemplo, en ese ejemplo de no quiero estudiar lo que mi papá quiere que yo estudie, se puede sentir como tal vez un ataque a él. No le quiero lastimar. Pero en realidad, el servicio es decir que no. Porque cuando nosotros decimos que no, me libero, pero al mismo tiempo le libero a la otra persona. Estamos liberando porque esa otra persona estaba intentando también compensar algún déficit conmigo. Y el momento que ya no lo hace, ya sea porque hice la conciencia y me alejé, o dije que no, o terminó esa relación, la otra persona potencialmente podrá hacerse cargo de sí misma. Uno de los mayores actos de amor que podemos tener es hacernos cargo de nosotros. Y el momento que ya no soy la responsabilidad de otra persona, esa persona puede hacerse cargo de sí misma. Por eso es que es en doble vía. Me libero y te libero de que tú te hagas cargo de mí. Y yo también me libero para poder hacerme cargo de mí. Y yo creo que justo ese punto, yo me acuerdo que fue súper importante para atravesar un divorcio, de decir, confío en que tú te puedes hacer cargo de ti, porque como mujer había tanto esta sensación de yo me tengo que hacer cargo de mi pareja para el resto de la vida, como que ya no hay salida, ya no hay respuesta, y era y ahora y si yo digo que no, ¿qué pasa con la otra persona involucrada? Y me acuerdo que ese punto fue muy importante para mí, de decir, voy a atravesar salir de una relación que ya cumplió su propósito desde el confío en ti. Confío en que tú también te puedes sostener. Y me acuerdo que eso se sentía como un antídoto, porque ya no había una codependencia, sino te veo como una persona también completa y confío en ti. Y era algo que yo me repetía un montón, me acuerdo, en ese proceso de como confío en mí y confío en ti. Y constantemente ha sido esa frase, yo creo, la que más me ha ayudado, de poder decir, si hay una sensación de, pero ¿y qué va a pasar con la otra persona? Ese era mi mantra, me acabo de acordar. Hablando ahorita obviamente contigo de que qué lindo poder acordarme ahorita, que tal vez le sirva a alguien, de poder decir, confío en que tú también vas a poder ponerte en contacto con esa completitud, pero si yo no digo que no, entonces estoy diciéndote que no confío en ti. Si me quedo solo por eso, estoy diciendo, tú no eres completo, tú no eres completa, sin mí. Y entonces, si yo no me quedo en ese rol para siempre, ¿qué va a pasar con el crecimiento de las dos personas? Porque cuando reconocemos nuestra completitud, también nos ayuda a reconocer la completitud del otro. Y cuando nosotros podemos reconocer las habilidades, los recursos que tenemos y que podemos desarrollar, también podemos reconocerlos en el otro. Por eso es que le ayuda al otro. Por eso es que este no y esa libertad de la que tanto estamos hablando es ese acto de amor, ¿sí? Y lo que nos permite crecer. Eventualmente, si la otra persona no puede reconocerlo en ese mismo nivel, va a buscar otra conexión, que es bastante frecuente, ¿sí? Para seguir teniendo una dependencia y seguir teniendo este apego, ¿sí? Y eventualmente la vida y las situaciones y las circunstancias le ayudarán a que pueda hacer en algún momento un acto consciente y empiece a zafar todo eso y empiece a crecer,
¿sí? Pero cuando lo hacemos desde esa intención y desde ese nivel de amor y de conciencia, también le estamos permitiendo sanar. Y al menos nosotros ya estamos permitiéndonos ser. ¿Nos podrías hablar desde este mismo lenguaje de la simbiosis por qué, ahorita que mencionaste el repetir patrones, ¿no? El vuelvo a tener una relación súper parecida y yo soy el común denominador. Ya no son las personas que no se conocen, que nunca se han conocido, que a veces viven en otro país, pero yo sigo experimentando, digamos, cosas similares. Si yo soy ese factor en común denominador desde este aspecto de simbiosis, ¿cómo podemos explicar por qué terminamos en relaciones similares? Amistades similares, relaciones amorosas similares, relaciones laborales similares. ¿Qué está pasando? En la psicología profunda existe este concepto de la transferencia. ¿Sí? Y la transferencia, en términos así como mucho más simples y para poder entenderlo, es de poder relacionarnos con una persona como si fuera otra persona con quien yo no tengo algo resuelto. Entonces, desde esas necesidades, siempre vamos nosotros a relacionarnos con quien quiera que sea. Puede ser una pareja, puede ser un compañero, puede ser una amiga. Y yo voy a hacer que esa persona sea la persona que yo necesito que sea para poder resolver eso que no pude hacer en mi historia personal. Se vuelve como un símbolo este parejo, ¿no? Esta pareja que está representando a mi padre, ¿no? Está representando a mi madre, ¿no? O está representando a mi hermana, o con quien yo no tenga algo resuelto, ¿sí? Entonces, no importará en qué situación yo soy quien le convierte a esa persona en alguien que no es, para ver si ahí puedo resolver esto. Entonces, ese amor que yo no sentí en mi familia de origen, voy a ver si lo siento en esta relación de pareja. Entonces, claro, esa relación no va por cualquier razón y busco otra relación y en esta relación estoy buscando lo mismo. Entonces, siempre estoy buscando esto que no tuve. Entonces, son necesidades infantiles o necesidades del adolescente o inclusive necesidades del bebé, ¿no? Que está buscando en unas relaciones de adultas y por eso obviamente no van a funcionar. Entonces los patrones se van dando precisamente y se van repitiendo porque la búsqueda sigue siendo la misma y sigue haciendo las mismas cosas. Entonces obviamente no va a tener otros resultados, ¿sí? Porque su nivel de conciencia está anclado y está ahí fijado en ese déficit. O sea, la pregunta sería, que cuando reconocemos que ya he tenido 3 amigas de diferentes grupos de los que me siento igual, ya he tenido 3 novios que terminan por la misma razón, la pregunta sería, ¿qué no tengo resuelto con alguien de mi niñez que me está volviendo a reflejar? Porque me imagino que también se sigue presentando para poder hacer las cosas diferentes. Sí. Bueno, son muy importantes estas preguntas y entre otras también podríamos hacernos de qué edad me siento yo cuando estoy en estas relaciones, ¿no? ¿Quién representa para mí esta persona? ¿No? ¿Qué poder le estoy dando yo a esa persona? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso nos va a dar como las coordenadas para poder ubicarnos, ¿no? Y empezar a buscar en dónde puede ser esta parte. De ahí obviamente iríamos a esa parte, ¿no? Digamos, eso cuando lo trabajamos en nuestras reflexiones, cuando no estamos en terapia me refiero, ¿no? Para las personas que están escuchando esto, y empezar a reconocer que esto es una necesidad infantil, por ejemplo, y qué puedo hacer yo como adulta al respecto. Es decir, entrar como adultos de nuestra niña interior a proveernos eso que estábamos buscando afuera, que obviamente como niños es lo normal, estar buscándolo en nuestras figuras de autoridad. Ahora como adultos ya nos lo podemos entregar. Sí, el problema no es la necesidad, porque las necesidades que tenemos obviamente son propias y nos ayudan a desarrollarnos. El problema suele darse en la forma en que intentamos resolver y satisfacer esas necesidades, ¿no? Entonces, digamos que la alimentación sea la necesidad, ¿sí? Entonces ahí, vemos, el bebé necesita comer, un niño necesita comer, el adolescente necesita comer y el adulto necesita comer. Entonces nuestro trabajo no es evitar la necesidad. No trabajamos para que no haya necesidades, la necesidad del alimento está. Pero un bebé, para pedir esa comida, va a llorar. No tiene otra forma, ¿sí? Un niño, una niña, lo que va a hacer es pedir que le sirvan, ¿no? Y va a decir, mamá, tengo hambre, ¿no? El adolescente, bueno, hay como muchas formas, pero solo para el ejemplo, va a esperar que le sirvan, ¿no? Y un adulto, lo que correspondería, al menos, es que se atienda a sí mismo, que prepare, que pida la comida, que vaya a un restaurante, ¿no? Pero si es que es adulto y empieza a llorar porque no hay comida,
o espera que le sirvan y por eso no ha comido, ¿sí? Ya no está actuando como el adulto que le corresponde. Entonces no es la necesidad, es el cómo estamos intentando resolver. Entonces si la necesidad es de afecto, de conexión, de contacto, entonces no puede ser como una bebé, no puede ser como una adolescente, necesita ser como una adulta. La necesidad es la misma porque es legítima. Sentirnos amados, sentirnos acompañados, sentirnos Aceptados, aceptados. acogidos. Ajá, es legítimo. Pero si yo tengo que ponerme como bebé para poder obtenerlo, victimizándome o siéndome villano o villana, O con el control, con exactamente. celos, Ujú. con... Entonces no es sano, ¿no? Entonces son las mismas cosas que estoy buscando de maneras que no corresponden. O sea, no es el qué, es el cómo. Es el cómo. Porque alguna vez, lo habíamos conversado en las sesiones, a nuestra parte inconsciente no le importa el cómo, le importa el qué. ¿Y ese qué son esas necesidades? A quien le interesa el cómo es a nuestra parte consciente, es decir, a nuestro yo, cuando ya está mucho más desarrollado. Por eso es que encontrar los mejores cómo, más saludables, más libres, ¿no? Nos van a permitir precisamente crecer y evolucionar. Si es que lo único que quiero hacer es satisfacer ese qué, no va a importar cómo. Porque estoy logrando lo que mi subconsciente quería ganar, pero obviamente en la vida día a día no se siente muy lindo, tal vez ese cómo, porque viene a través de peleas, o viene a través de conflicto, o viene a través de relaciones tóxicas. Claro, porque si es que una persona lo que necesita, digamos, es compañía, ¿no? Porque su miedo mayor es estar sola, no le va a importar cómo. Y puede tener una relación muy enfermiza, muy neurótica, muy tóxica, Pero no importa porque estoy acompañada. pero no está sola. Me encantaría que le llevemos a estos ejemplos a como mujer en los negocios. Es muy común, por ejemplo, para una mujer decir, no quiero ganar más dinero que un hombre. O tengo miedo a que si trabajo, por ejemplo, significa que no puedo ser una buena mujer, tal vez una buena mamá, tal vez una buena pareja, que obviamente esto viene de generaciones, sabemos el contexto en el que lo estamos hablando, especialmente en Latinoamérica, pero cómo desde ese ámbito, ¿qué podríamos decir? ¿Qué estamos tratando de lograr? Porque claro, para mí venía mucho, por ejemplo, de ser necesitada y útil. Entonces era como que cocinar, por ejemplo, ser una buena ama de casa, era cumplir este rol, pero también descubrimos que había una necesidad de ser útil, de tener un lugar. Era como que esa era una manera para mi subconsciente de sentirme, soy súper útil, por ejemplo, en ese escenario. Y que fue ahí donde fue este conflicto hace años de, ¿es lo uno o lo otro? ¿Cómo puede ser los dos? ¿Es el amor o es...? Que hay mucha esta historia súper gris, ¿verdad? De como mujer especialmente, ¿será que puedo ser exitosa profesionalmente? ¿Puedo tener estos proyectos que me llenan y también puedo tener el amor? Que esto hemos estado hablando últimamente en el podcast de cómo podemos incluir todos estos mundos en vez de forzarnos a elegir. Sí, por el mismo sistema que tú describías hace un ratito de formas históricas, inclusive desde este desarrollo de conciencia, ¿no? Social, colectivo, en relación con lo que representa ser mujer en las sociedades a lo largo de las diferentes etapas de desarrollo social. Ha ido evolucionando también esa conciencia, ¿no? Y ese criterio de cómo se van manejando las energías. Desgraciadamente, históricamente, la energía masculina, que es como más dominante y que es la que ejecuta y la que da dirección, eventualmente en temas de negocios es la que más prevalece. Entonces, las mujeres, para ir a esos territorios, a esos terrenos, lo que han hecho es implementar esa energía masculina, ¿no? Y por eso es que han ido descuidando esa otra parte femenina, ¿no? Entonces son empresarias, CEOs, están en cargos públicos, políticos, etcétera, ¿no? De dirección, pero con una energía masculina. Recordemos que la energía femenina es esta energía holística, que tiene una visión mucho más amplia, es una energía creativa. Yo hago talleres, como tú sabes, del desarrollo de esta energía femenina. Hay muchas personas, muchas chicas que han ido para allá
han implementado, por ejemplo, esta energía en sus empresas, en sus proyectos. Y es impresionante cómo han ido evolucionando y cómo han ido creciendo sus empresas cuando han puesto esta energía, porque realmente es una energía creativa. Y la energía masculina le ha puesto precisamente para la ejecución, para la dirección, para la planificación. Entonces, la idea fue siempre integrar estas dos energías. Cuando solo hacemos la una o solo hacemos la otra, nos dividimos, ¿sí? Aunque tengamos buenos resultados, ¿sí? Porque eso parte de los resultados, obviamente obedecen a esos otros déficits que estábamos hablando hace un momentito, y por eso es que les da la sensación de logro, pero no hay la completitud. Se podría decir que hay esos logros que te dejan vacía, ¿verdad? Porque es tan impresionante la diferencia que es cuando logras algo que es una medalla. Yo les llamo medallas internas, que es como no importa quién vio, quién no vio, no importa quién estuvo, quién no estuvo, pero hay una sensación que es como te vas a dormir con una sonrisa en la cara. Y puede ser cositas chiquitas, que entre comillas son chiquitas, nunca son chiquitas, o cosas que afuera hemos sido condicionados a que, wow, ¿verdad? Y en cambio hay momentos en los que dices, wow, trabajé tanto tiempo por esto, sea un título, un trabajo, un logro financiero, una relación. Y es como, Y es un cri-cri de los grillos, pero no pasó nada. Pensé que me iba a dar la felicidad, pero dura tan poquito tiempo. Desde este lenguaje, qué lindo poder decir que entonces es porque hay unas partes de nosotros que están divididas. Y por eso están vacíos o llenos estos logros. Sí, exactamente, porque o sea, la misma conducta social, ¿no? Como favorece y estimula un tipo de energía sobre otra, hace que las vayamos ocultando, ¿no? Y esto sabemos, hombres y mujeres tenemos energía masculina y energía femenina, ¿no? Entonces, si es que la que se estimula es la masculina, hombres y mujeres vamos a estar ahí, ¿sí? Sin embargo, cuando podemos desarrollar la otra, cualquiera que no haya sido desarrollada, y la trabajamos en conjunto, vamos a tener esa conciencia de plenitud. Y eso se va a reflejar precisamente en las empresas, en lo que llamamos ya ese éxito. Ya no va a ser ese éxito vacío, sino también, aparte de los números y aparte del crecimiento económico, va a haber esa plenitud interna, ¿no? Y esa conexión además, porque lo que hablábamos es una cuestión mucho más comunitaria, es una cuestión más expansiva, ¿no? Que De nos conecta. impacto, de propósito, de muchas personas en su magia, de muchas personas en su rol en el que más pueden aportar por algo en común. Pero como mujeres nunca crecimos escuchando, al traer esta energía femenina, lo que hacemos es un servicio al mundo en los negocios, porque en los negocios siempre hemos sido el condicionamiento externo, tienes que sacrificar esto para poder funcionar, y en ese mismo aspecto se podría decir tienes que sacrificar el amor, por ejemplo. Y ese es un miedo que yo lo tenía, muchas personas a mi alrededor me han expresado, si elijo, por ejemplo, un camino profesional, tengo que sacrificar el amor, o si elijo el amor, tengo que sacrificar. Y volvemos otra vez a la palabra con la que empezamos, que es sacrificio. Porque en esa simbiosis entonces sería, ok, sacrifico el amor o sacrifico mi profesión, mi propósito, mi intelecto, mis proyectos creativos, ¿verdad? No necesariamente profesionales, para poder tener una relación, por ejemplo, amorosa, quedarme en una relación, estar en una relación, en estos también roles de género. ¿Cuál es desde el amor? Entonces ese es el uno o lo otro. ¿Hacia dónde podemos empezar a trabajar desde ese amor, esa libertad, esa evolución? ¿Cuál es esa realidad que como mujeres no hemos escuchado, pero existe? Y si ya la ponemos en palabras, nuestra cabeza dice, yo me acuerdo la primera vez que lo hablamos de terapia, fue como, nunca tuve que elegir. Pensé que tenía que elegir para ser amada o para X, Y, Z. ¿Cuál es esta visión que creo que ahora ya estamos, es nuestra responsabilidad también como co-crear? Para una mujer que, por ejemplo, piensa que es lo uno o lo otro, o si ya sacrificó lo uno o lo otro, o piensa que el amor le va a quitar su enfoque, por ejemplo, en su trabajo, o una mujer que tiene miedo a empezar un proyecto laboral porque entonces, ¿qué va a pasar con mi relación? Primero que puede identificar que el sacrificio no es eso que piensa que es, ¿no? Porque el sacrificio en realidad significa sacro oficio, es decir, es un oficio sagrado, es una tarea sagrada.
Esto es lo que coloquialmente se le suele asociar con postergarte, con anularte, con que lo otro es importante y mi atención y mi energía está para esto, ¿no? Pero si es que le vemos que tu proyecto de vida es una tarea sagrada, vas a poder integrarlo. Vas a poder integrar todo eso. Cuando hablábamos, ¿te acuerdas del diseño, de las habitaciones y todo eso? Es importante tener tan claro eso porque así voy a construir relaciones saludables, puede ser con un compañero o con una compañera, que me permita eso y no tenga que dividirme. Es decir, es alguien que suma y que aporta. Lo mismo va a ser con un trabajo, lo mismo va a ser con un proyecto de vida, ¿sí? Si nosotros empezamos a diseñar con este criterio de incluir, o sea, con la I, obviamente va a ayudar cada habitación de este diseño, ¿no?, a toda la planificación y al crecimiento. Si es que yo mismo voy trabajando con la O, ¿sí?, estoy excluyéndome, entonces tendré yo mismo que decir o mi trabajo, o mi relación de pareja, o mi familia, o mi salud, ¿sí? Lo importante es que estén alineadas. Eso es gran parte del ejercicio que necesitamos hacer de conciencia, ¿no? Saber qué es lo que queremos y hacia dónde vamos para poder que esas energías estén alineadas, que estén concientizadas por nosotros, para que puedan ser construidas desde ese amor. Por eso es que cuando hablamos del amor no estamos hablando de la parte romántica, como decíamos, sino algo que nos permita seguir desarrollando. Entonces es, primero, cambiar la idea de que sacrificio es eso, ¿no? Y que más bien verlo como una tarea sagrada, y no hay nada más sagrado que estar integrados, ¿sí? Y la otra es precisamente poder reconocer que todas estas energías y estas formas pueden estar con la I, que nos permite estar más completos. Es como encontrar dónde pienso que es lo uno o lo otro y decir, las dos nos hacen más grandes. Entonces, una relación, ¿qué pasa si me ayuda a ser más exitosa? ¿Y qué pasa si mi plenitud profesional me ayuda a ser mejor pareja? ¿Verdad? Me encantó la pregunta que acabas de mencionar para hacernos este cuestionamiento, tal vez un ejercicio de journaling, ¿dónde estoy con la O? De ¿es esto o lo otro? Versus en qué escenario, qué mundo. Que para mí yo creo ese ejercicio solo de imaginarme que existe esa realidad cambió todo para mí. Porque ni siquiera era todavía encontrar evidencia afuera o hacer un trabajo interior, sino el momento ajá de decir, existe un mundo, una realidad, una posibilidad en la que no hay ese sacrificio, como dices, desde la escasez, sino estas dos cosas juntas pueden ser más grandes. Y entonces para mí se volvió, tal vez le ayuda a alguien el enfoque como un norte, una cosa que jalaba. O sea, era como hacia allá hay que caminar, no importa lo que tome, pero si ya sé que existe ese norte, esa dirección que pones en Google Maps, ya en el camino se empiezan a encontrar los recursos, las respuestas, los libros. Pero para mí personalmente el primer paso fue, existe una realidad en la cual esas dos cosas juntas son más grandes. Y más bien quedándome en los lugares en los que es lo O, estoy quitando. Y ahí fue como, no hay cómo, no hay cómo seguir quitando, porque entonces ahí estamos sacrificando desde esa anulación, ¿verdad? Sí, te divides cuando estás con la O, ¿no? Y la idea es sumar, multiplicar, crecer, y para eso se necesita integrar. Reconocer que las diferentes áreas y aspectos del ser pueden integrarse y eso es lo que nos da mucha más fuerza. O sea, es decir, logramos más desde el integrarnos a nosotros mismos que desde el dividirnos. Ahí suena matemática pura, ¿verdad? ¿Cuál sería en mi proceso, especialmente después de atravesar un divorcio, de estar soltera por más de 2 años? Ahora, recientemente, fue como, wow, qué suerte tuve y lo importante que fue para mí ese tiempo. Y me sirvió mucho también porque atravesé salir de una simbiosis en la que había vivido tal vez toda mi vida cuando me mudé a Nueva York, que no sabía lo que estaba pasando porque ahora agradezco mucho las circunstancias bajo las cuales se dio, pero en ese momento los primeros meses fueron tan duros. Y he hablado con mucha gente, me ha escrito mucha gente, yo también me mudé y pensé que la mudanza también tomaba una semana. Yo últimamente le digo, la mudanza física, un par de días, la mudanza
emocional y espiritual, esa viene en contenedor de barco alrededor, te das una vuelta al mundo y aterriza, o sea, esa se mueve a otro ritmo. Y para mí esos procesos, ahora puedo reconocer lo importante que fueron esos tiempos se siente como tal vez un vacío de pausa, un limbo, ni lo uno ni lo otro. En muchos momentos yo me frustré porque no podía ya crear algo. Por ejemplo, tal vez era como conscientemente decía, ya estoy lista para una relación. No estaba lista para una relación. Cuando llegué a Nueva York, ya estoy. Como, sí, ya puedo volver a Ecuador, ya vivo aquí. En mi cabeza yo estaba tarde. Cuando no, mis procesos quería que se apuren, como por qué no me siento lista para ya solo vamos a ver a mis amigas, vamos a ver a mi familia, creemos, ya estamos instaladas. Y claro, fueron 2 procesos de años que fueron pegados, entonces yo creo que también por eso y para mí fue frustrante porque yo decía, ya que se apuren, o sea, ya, no, ya suficientes años. Y ahora, por eso también quería grabar este podcast para poder poner en palabras mucho de estos procesos que tú me has acompañado. ¿Por qué es tan importante o fue importante para mí y tal vez para otras personas de afuera, del rato que salimos de estas relaciones en las que estamos acostumbradas a anularnos, por ejemplo, de cierta manera para sobrevivir, para ser amadas, para ser parte de algo? A veces son relaciones románticas de las que tenemos que salir, amistades, otras veces son cosas de la vida, ¿verdad? Circunstanciales, de ubicación geográfica. ¿Por qué es tan importante caminar ese espacio de tal vez un limbo, un vacío, un como ni lo uno ni lo otro, y de ser estratégicos, porque contigo tomamos, ¿verdad?, la decisión intencional de, ok, voy a volver al Ecuador cuando psicológicamente haga sentido volver al Ecuador. Y yo sentí culpa al principio, y no fue hasta que tú me dijiste, no, es algo bueno y sano respetar ese tiempo de no te sientes lista porque no es lo sano, ¿verdad? Y tal vez si yo hubiese apresurado eso porque solo ya es hora, porque no he ido. Por ejemplo, si saliste de una relación o de un matrimonio, ¿por qué no solo ya tengo una relación? ¿Por qué no ya estoy lista para conocer a nueva gente? O que tal vez se pudiera decir un duelo, ¿verdad? Si salí de un grupo de amigas, no tengo ganas de conectar otra vez con mujeres o socialmente, y tal vez me estoy latigando porque ya pues, o sea, hora de hacer nuevo grupo de amigas, hora de tener una nueva red. ¿Por qué es tan importante ese espacio? ¿Qué está pasando primero en ese espacio? ¿Qué pasa en esos espacios inmediatos? Porque a veces puede sonar como, corto y del otro lado, flores, bombillos, platillos, unicornio. Y para mí muchos de esos procesos, o sea, fueron años de desorientación, especialmente cuando ya no era como que una desorientación total. Y yo sé que nos escuchan muchas personas que se han mudado, que han migrado, que se han mudado a otros países y me han escrito. Es decir, yo también, yo pensé que estaba loca, que todavía no tengo energía, por ejemplo. Y eso me encantaría que menciones, la energía que toma hacer esto. Porque yo me acuerdo 2 meses más tarde, ¿por qué no tengo energía para hacer ejercicio? O sea, siempre he hecho ejercicio, estoy siendo poco saludable, no estoy siendo disciplinada. Y después era como, no, de verdad no tienes energía. Bueno, todo empieza con la decisión de salir de la simbiosis, ¿no? Porque podemos inferir de que el sostener una relación simbiótica implica un montón de energía. Solo que es una energía para sostener esa misma relación, en donde no soy, pero me mantengo, ¿no? Conozco, zona de confort. Exactamente, ¿no? Entonces es una zona segura por conocida. Y el haber hecho la conciencia, haber tenido la conciencia de necesitar salir de ahí, ¿no?, para crecer y para evolucionar, implicó un montón de energía también. Entonces salir de ahí implica una cantidad inmensa, enorme de energía. Y el momento que se hace ese corte de ese cordón energético, umbilical, ¿no?, simbólico, nos quedamos sin mucha energía. Y además tampoco hemos desarrollado las habilidades para poder reconocernos a nosotros mismos porque nos sentíamos adentro, ¿no? O sea, en esa zona segura. Entonces es como salí de ahí y no sé absolutamente o de forma plena quién soy, ¿no? Y el poder trabajarlo implica, obviamente, tiempo, implica procesos, porque toda la energía que estaba puesta para sostener esa simbiosis ahora la voy a usar para mí. Y hay un orden de las etapas. Cuando habíamos hablado de la simbiosis es la primera y en sí mismo contiene todos los otros procesos y todas las otras etapas. Pero luego de esa vienen otras etapas y otras fases
que hay que respetarlas, porque si nos saltamos, obviamente, eventualmente podemos regresar nuevamente a la simbiosis, ¿no? A la construcción de nuevas relaciones con las mismas dinámicas. Entonces, necesitamos sentir, ¿no? Ese es el siguiente paso de salir de la simbiosis. Nos abrimos a esta etapa sensorial, de sentir, de poder registrar todo lo que estoy viviendo a través de todos los sentidos, físicamente también, emocionalmente, qué está pasándome. Y todo eso me lleva también un tiempo, es todo un proceso. No es que salí de aquí ya, mi vida es maravillosa y ahora sí puedo ser lo que yo quiera, ¿no? Porque necesito procesarlo, necesito, como tú bien ponías en este ejemplo, o sea, salí y esto me lleva unas horas y hasta que llegue todo, pues se demora mucho más. Y es precisamente por eso, ¿no? Porque estamos registrando, es una etapa sensorial, ¿no? Es esta fase en donde tengo que conectarme con esto que estoy sintiendo, ¿eh? Y aceptarlo. Y es ver cómo que todo esto que estoy viviendo es parte de todo este proceso. Y luego va a venir esta etapa en donde me veo a mí misma reconociéndome individual, reconociéndome completa, separada de. Y solo en sí mismo, esa parte de reconocerme que soy un yo completo también implica un montón de energía, porque no podía reconocerme, solo me veía y me sentía a través de esa simbiosis. Entonces el estar afuera es otro escenario con otra mirada. Ya me puedo mirar desde adentro. Ya empiezo a mirarme desde ese yo. Ya he podido decir que no, como este niño y esta niña que hablábamos hace un rato, ¿no? Entonces, es esta fase de maduración, es esta etapa de individuación, en donde puedo reconocerme a mí distinta de lo simbiótico y del mundo. Y viva. Y viva, ¿sí? Y luego viene la siguiente etapa, que es ahora sí puedo moverme y puedo caminar y puedo hacer cosas y puedo retomar cosas, ¿sí? Puedo, no sé, trabajar en proyectos, crear, producir, generar cosas, ¿sí? Es esa etapa, como es muy productiva, también es muy creativa, es muy imaginativa también, y que empiezan a venir ideas, empiezan a venir cosas, y empiezo a dar al mundo, empiezo a entregar cosas. Porque ya tengo los recursos internos para hacerlo. Y luego vendrá otra etapa en donde ya es como la cerecita del pastel, que tiene que ver con la comunicación. ¿Cómo comunico ahora esto a mi comunidad, al mundo? ¿Sí? ¿Cómo vamos extendiendo estos vínculos, estas redes, estas conexiones, pero ya en este nivel superior de conciencia? Ya no desde la dependencia, ¿no? Sino desde ese amor y desde esa libertad. Y todo eso, o sea, es decir, desde la salida, desde el reconocimiento de la necesidad de salir de una simbiosis hasta llegar a este punto, obviamente lleva tiempo, mucha energía, porque hay sube y bajas, no es lineal, ¿no? Es una cuestión que ya estoy avanzando y regreso, son procesos, estamos elaborando duelos, estamos elaborando este luto que estamos viviendo, pero que no es necesariamente por la persona con la que me separo o del lugar de donde salgo, sino de lo conocido por mí misma. Entonces me voy desprendiendo de esas versiones anteriores que me ayudaron a ser quien soy, ¿no? Pero que ya no necesito para habitar esta nueva realidad. Es otro plano, es otra dimensión. Entonces todo eso implicó montón de energía. Es un trabajo con mucha valentía, que ha requerido mucha valentía. A mí me encanta haberte acompañado en esto y puedo reconocer realmente tu valía, tu fortaleza y ese gran corazón que has podido desarrollar a través de esto y esa libertad que le estás poniendo también con tu creatividad al servicio de la comunidad. Creo que para mí ahora poder regresar a ver atrás y decir, estaba tan sola cuando llegué especialmente, que no veía a nadie por meses. Y ahora estoy tan agradecida de haber estado tan sola. Pero creo que para alguien que, o sea, por ejemplo, si me hablo yo a mí ahí, o alguien que se acaba de llegar, y tal vez alguna gente por DMs me ha dicho, creo que debería regresar porque esto no se siente bien. Y yo creo que cuando
al principio cuando eso no se siente bien, por ejemplo, al otro lado de una ruptura, al otro lado al final de una relación, podemos llegar a sentir, creo que me equivoqué, porque esto no se está sintiendo bien ahorita. Y yo tuve la suerte de que no podía regresarme ni siquiera a visitar por temas de papeles. Y en ese momento fue súper duro. Y ahora es como, qué bueno que pasó, porque en ese espacio de ese vacío fue tan útil para solo estar ahí sintiendo. O sea, era yo sola todo el día viendo el techo y había momentos en los que de verdad sentía que me estaba muriendo y había momentos en los que era como, ¿qué está pasando? No me acuerdo de algunos días, de algunas semanas. Entonces quería como hablar de eso para que si alguien está escuchando sepa que es normal cuando estás pasando por este proceso, porque yo no sabía que era normal. Entonces creo que parte de poder grabar este podcast es decir, es un proceso, porque cuando tú ya me ayudaste a ponerle en palabras fue como, ok, un proceso se camina un pasito a la vez pero estamos llegando a algún lado. Y yo creo que cuando ya se puso ese enfoque de estoy pasando por esto para llegar a un lado, a un lugar, eso cambió todo para mí. Yo creo que para el resto de mi vida, en los momentos en los que haya algo que cortar, que se reconozcan esos patrones, para mí ya tener ese vocabulario y decir, entiendo el proceso, hay una etapa de evolución, una etapa de maduración, le puedo poner en palabras, tal vez le puedo escribir, no, me imagino que no siempre va a ser igual, pero en esos tiempos, como, ¿qué le dirías a alguien que salió de eso? Que toma mucha valentía. Entonces creo que también es importante esa valentía, poder decir a las personas que están escuchando, eres valiente por reconocerlo, eres valiente por tomar la decisión, eres valiente por estar usando tanta de esta energía en camino de tu libertad, de tu brillo interior, de tu plenitud. ¿Qué me dirás a mí en esos primeros momentos de cuando llegué a Nueva York? Que obviamente teníamos esas terapias, pero yo no entendía mucho lo que estaba pasando. Y para alguien que tal vez acaba de dar ese paso, está justo del otro lado, está en ese territorio desconocido y tal vez está preguntando como, si esto se siente tan mal, será de solo regresar a esa relación, regresar a ese lugar, regresar a ese trabajo, regresar a ese proyecto, regresar a ese grupo de amigas en el que reconozco que me sentía llamada también por mi alma tal vez a ir a otro lugar. Entonces sea un llamado, para mí era algo que yo no podía entender, era solo algo de siento que quiero vivir ahí. Y desde chiquita y no tenía nombre, no era lo que podía entender. El alma sí lo entiende. Ahora entiendo que el alma siempre supo, pero obviamente la cabeza le quiero, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Entonces, creo que ahí, ¿cómo podríamos hablar desde ese lugar de hay una vocecita, hay un alma que te dice, y no siempre es cortar estas relaciones porque algo está mal, sino simplemente porque hay un llamado del alma que nos lleva a otro lugar, sea otra profesión, sea otro tipo de relación, sea otro tipo de estilo de vida, a otro tipo de trabajo, a otro lugar, a otro país. Entonces, ¿qué le dirías a una persona que como que acaba de tomar esta relación valiente de escuchar a su alma, que a veces la lógica no puede y no va a poder poner, yo no pude poner en palabras por mucho tiempo, pero había esta vocecita, que eso es algo que he estado hablando bastante en el podcast. Nuestra cabeza lógica solo entiende cosas del pasado y solo puede poner nombre a las referencias pasadas. Nuestra alma sí habla el futuro, nuestra alma habla propósito, evolución. Que escuche su alma, que escuche esa voz. El reconocimiento de la necesidad es la libertad. Empezamos a ser libres cuando empezamos a reconocer lo que necesitamos y empezamos a dar esos pasitos, ¿no?, en esa dirección. Es bastante frecuente que querramos volver a lo conocido. De hecho, pasa más frecuente que el otro camino. Porque además no es un camino lineal. No es un camino del punto A al punto B en línea recta, ¿no? Es un camino con subidas y bajadas. Si le vemos en estos cuadros, así como estos de crecimiento estadístico, podemos ver, ¿no?, que sube y baja, así como estas líneas quebradas, así. Pero en realidad, si le viráramos, es una espiral, ¿no? Entonces, podemos tener la sensación de que estamos regresando, que estamos retrocediendo, porque a veces estos miedos nos jalan. Estos miedos son súper fuertes. Es la segunda fuerza más poderosa del universo. Afortunadamente la primera es el amor. Entonces, claro que va a pasar eso. Y la cosa es no darnos duro con eso, no ser crueles, duras con nosotras mismas. Es poder reconocer esta fuerza que me impulsa a escucharnos, desarrollar las herramientas que necesitemos, poder acompañarnos o pedir que nos acompañen para estos procesos que no son fáciles, pero realmente si es que hemos escuchado esa vocecita, quiere decir que tenemos la energía para poder hacerlo. Si no, nunca lo hubiéramos escuchado.
Si es que escuchémoslo y desarrollemos todo lo que necesitemos desarrollar, porque no es una cuestión solo romántica de decir sí, me voy y camino y ya, ¿no? Entonces necesitamos conocernos un poco más y trabajar en esa dirección para desarrollar esas habilidades. Pero realmente ese camino que vas a hacer, si es que estás en este momento pensándolo y todo eso, realmente te va a traer un crecimiento inmenso en todos sentidos. Escúchate, medita, reflexiona, conversa, escucha los podcasts de la Isa. Y realmente el conectarte contigo misma es lo que te va a permitir tener una vida más plena y reconocer esa completitud. Desde ahí, todo lo que hagas realmente es para tu crecimiento y tu bienestar. Qué lindo. Por decir, si la vocecita del alma habla, es porque también ya hay quien escuche. Si no estamos en un lugar en el que tenemos la habilidad para emprender ese camino, entonces la vocecita no... Es como que el árbol que se cae, pero nadie le escuchó, entonces pasó o no pasó. Pero en esa vocecita ahora para mí regresar a ver atrás ya con este lenguaje, pasando por estos procesos, es como, ya entendí lo que... Bueno, hasta este punto, ¿no? Porque... Pero en este punto que se han cerrado, yo creo ya algunos ciclos de estar aquí en Ecuador contigo. Estoy ahorita en Ecuador, entonces obviamente es muy simbólico estar aquí grabando este episodio, pero recién están empezando a hacer sentido las cosas. Y si a mí me decías cuando yo me subí ese vuelo a Nueva York, va a tomar 1 año y medio para que entiendas, me quedaba. No había manera, porque en mi cabeza hubiese sido como tanto tiempo, ni loca. Pero ahora se me hace poquito tiempo, eso justo hablamos de una terapia que decía, en ese momento, por ejemplo, volver a estar listo para una relación se me hizo eterno. Y ahora es como, no, fue poquitito, fue hermoso. Pero en ese momento se siente como tan largo, ¿y por qué no todavía? ¿Y por qué no estoy lista? Y ahora que me ha regresado mi energía, literalmente, no hay otra manera de explicarlo, pero una vez llegué a nuestra cita de los miércoles, como todas las semanas, digo, tengo energía. No sé qué hacer. ¿Quién soy? Tengo toda esta energía, estoy trabajando todo el día y tengo todas estas ideas y estoy corriendo y estoy fiestando y ya no es normal. Como que yo llegué como una niña chiquita de ¿qué pasó? Debería parar, debería como que seguir el ritmo. Y claro, fue no, ya hay que actualizar también que me acostumbré a esos niveles de energía para poder atravesar lo que pasó. Y una vez... Yo creo que les he contado, pero la Gaby Enríquez, que es canalizadora de ángeles, ella me dijo, porque yo estaba latigándome, siendo súper mala conmigo misma, ¿por qué no estoy haciendo ejercicio? ¿Por qué no estoy trabajando más? Bla, 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 bla. Y me dijo que hacer una cosa justo después de mudarme, que ahora entiendo, claro, del otro lado de cortar, por ejemplo, uno de estos cordones, de salir de un lugar en el que viví toda la vida, tomaba 27 veces más de energía cada cosa. Es decir, cocinar me tomaba 27 veces más de energía, ir a hacer ejercicio tomaba 27 veces más de energía, grabar un podcast 27 veces más de energía. Entonces, qué lindo poder reconocer, no, sí, de verdad la energía va a regresar. De verdad, esas piezas caen cuando, cuando del otro lado ya se pueden desarrollar. Y una de las cosas que a mí me ha costado muchísimo es poderlo explicar. Y especialmente, por ejemplo, con mi novio. Él no vivió estos procesos que yo he vivido en estos años. Y una de las preguntas que te quería hacer, porque me imagino que otra gente tiene la misma pregunta, de un punto importante para mí fue decir, no necesito que nadie entienda, especialmente porque estuve sola, como en compañía, en como otros seres humanos. Fue importante poder decir, valido este proceso por mí misma y solo necesito entenderlo yo. Y eso es suficiente. Eso fue, yo creo, un paso súper importante para mí. Pero ya ahora que me ha vuelto la energía y todas estas cosas, para también, por eso estoy escribiendo el libro, por eso todos estos proyectos, por eso el podcast. Pero es, por ejemplo, mi novio, que obviamente no me conocía hace 6, 7 años, que mi vida se veía tan diferente. Y poder ponerlo en palabras a estos procesos y al tiempo que tomaron, a su maduración, poder explicar cómo se veía tal vez nuestra vida, pero más que nada como ese proceso. Ese ha sido un reto muy grande para mí, poder describirlo, poder, inclusive para mí misma. Paso 1, para mí misma, decir, esto es lo que estuvo pasando. Esto es lo que estaba sintiendo, ¿verdad? Cuando ya te escucho decir, fase 1, fase 2, después regresa la energía, es como, ok,
ok, sí, eso estaba pasando. Pero cuando ya hay otra persona externa, por ejemplo, empezar una relación del otro lado, de atravesar uno de estos procesos, en otro país, empezar un nuevo grupo de amigas, ya desde esta nueva versión, las personas te conocen solo en esa nueva versión, pero también es como que regreso a ver atrás del camino y es como, ¿y cómo empiezo a explicar lo que han sido mis últimos 5 años de vida, por ejemplo? Para alguien que tal vez llega a una nueva ciudad, también se mudó y es como, ok, ahora empiezo a hacer amigas, empiezo a salir con gente, tal vez empiezo una familia en otro país. Y para mí ha sido esta sensación que no quiero que falte un capítulo de mi vida en el presente, como honrarlo. Porque, ok, ya me despedí de estas versiones, ya no soy esas versiones. Estamos cambiando siempre. Está bien cambiar, está bien evolucionar, pero ¿cómo hacemos para incluir, honrar la historia de dónde venimos? Y esa es ahorita parte del lanzamiento de los journals, cumplir 30 años, desde este lugar sano de honrar nuestra historia, por ejemplo, a estas versiones pasadas, ¿cómo las honramos en nuestras relaciones futuras? Sí, una de las paradojas más importantes que tiene la vida es precisamente que estamos en constante cambio y siempre somos los mismos. El poder registrar todo lo que vivimos es una forma muy linda de honrar precisamente lo que atravesamos. Y dependerá de cada persona cómo lo hace, puede conversarlo, puede escribirlo, puede hacer un libro, puede hacer un podcast, puede conversar a alguien, ¿no? Puede ser dibujos, puede ser un cuadro, pero es súper importante registrarlo, ¿no? Porque va a marcar realmente puntos, ¿no? Hitos en el crecimiento y en el desarrollo. No solo para no volver a repetirlo, ¿no? Porque además nos puede ayudar a reconocer el camino que hicimos para salir de ahí. Y si yo conozco el camino para salir de ahí, también podría volver, pero también podría regresar, ¿me entiendes? Entonces empieza a haber una libertad en eso. Es como ese hilo de Ariadna, ¿no? Justo en este laberinto del Minotauro, donde no solo se trata de ir al centro y vencer al Minotauro, sino cómo salgo de ahí, de este laberinto. Entonces tengo este hilo también que me permite, a través de lo que he registrado, saber lo que he recorrido. Entonces la forma más amorosa es esa, ¿no? Registrarlo desde ahí y poder abrazarnos con mucho cariño y sobre todo con mucho respeto. Porque todo aquello que hicimos, el dolor, los miedos, las frustraciones, todo lo que atravesamos, nos ha constituido. Es parte de quienes somos, ¿no? Es parte de lo que estamos integrando. No es nuestra parte, entre comillas, mala, ¿no? Es lo que nos constituye, es parte de eso que somos también. Y cuando nos abrazamos, estamos en esa totalidad, en esa integridad que tanto estamos conversando durante todo este podcast. Los caminos que vamos haciendo siempre nos van a llevar a diferentes momentos de nosotros mismos. Nosotros no somos quienes éramos ayer, ¿sí? Peor quienes éramos hace un año, o hace 5, o hace 10. Y sin embargo, seguimos manteniendo esta misma esencia. Por eso es que, entre otras cosas, aparte del registro, es reconocer el sentido que ha tenido hacer todo lo que hemos hecho. Y el sentido, me encanta esta palabra porque tiene estas acepciones, ¿no? El sentido como dirección, el sentido como sentirlo y el sentido como propósito. Entonces, cuando podemos encontrar cuál ha sido el sentido de todo eso, en estas 3 acepciones, obviamente le estamos honrando a lo que hemos vivido. Wow, claro, poder decir esa vocecita del alma que además probablemente empezó todo, tenía un sentido para traerme hasta acá, que es la versión sana de no rechazar lo que vivimos o rechazar los lugares o rechazar, por ejemplo, el amor. Si salí de una relación tóxica, dolió. Y en un lado puede ser, no, ya yo no creo en el amor, coraza por el resto de mi vida, no necesito de nadie, tal vez no, yo no puedo, no me gustan los grupos de amigas, por ejemplo, si hubo algo doloroso ahí, sino poder decir, le encuentro el sentido a haber vivido eso y poder crear algo nuevo. Me encantaría, para ir cerrando, una pregunta de cómo se ven las relaciones desde esa libertad, para el rato que te encuentras tal vez del otro lado en un momento en el que hay un terreno fértil, por ejemplo, después de un vacío, que justo estaba hablando bastante en el podcast de todas las cosas hermosas del vacío,
todos los beneficios, todas las oportunidades, todas las cosas que nos esperan en sostener ese vacío y no salir corriendo a rellenarlo de nuevo, a agarrarme de otra columna. Usé una metáfora, la que siempre uso contigo en un podcast de las columnas de un edificio. Entonces, cuando no hay columna es como, ok, no sé quién soy ahorita, pero ¿cuáles son los beneficios? Si algo tiene el vacío, es que tiene y contiene todas las posibilidades. Y así se ve una relación más sana, desde ese bienestar, desde esa libertad, porque podemos construir, crear, sostener todas las posibilidades. Y todo eso dependerá del nivel de conciencia en el que esté cada uno, digamos, cuando se hace estas relaciones, que puede ser de pareja, como tú dices, o de amistades, para dirigir precisamente desde ese nivel de conciencia todo aquello que es posible, porque ahora ya es posible. Cuando estábamos dentro de una simbiosis, solo es estar, sobrevivir, mantenerme, es la zona segura, que lo puedo hacer desde el miedo o lo puedo hacer desde la comodidad, porque no necesariamente una relación simbiótica es únicamente violenta y con mucha dificultad, sino también puede ser muy cómoda. Pero en ninguna de esas hay expansión y en ninguna de esas hay evolución. Cuando salimos de ahí ya es posible crecer. Hacia dónde nos dirijamos, precisamente ahí vienen todas estas energías que hablábamos, desde lo creativo, ¿no? Desde lo expansivo, desde la comunicación, desde ese amor. Por eso es que cada vez que invitamos a llegar a esos nuevos niveles de reconocimiento de quienes somos, nos permitimos romper estos techos de cristal para poder seguir creando, es expandirnos. Estamos acá precisamente para eso, para poder traer esa libertad y desde esa libertad construir. Cuando nosotros construimos, creamos, sostenemos, estamos aportando precisamente a ese tejido en todas las áreas. Y si lo hacemos con otra persona que esté vibrando en la misma frecuencia de amor y de libertad, obviamente esos límites ya no son aquellos que nos frenan o nos anulan, sino son aquellos que nos dan estructura, son aquellos que nos permiten sostenernos y guiarnos, porque no es una energía lanzada y dispersa, es una energía enfocada, es una energía consciente, voluntariamente dirigida a cualquier proyecto que te propongas. Y me encanta eso porque una de las cosas más lindas de volver a estar soltera a los 27, de empezar una relación a los 29, había una gran parte de este condicionamiento como mujer. Yo me comprometí, me casé como a los 23, 24, era muy chiquita. Y había esta sensación de estoy tarde. O, por ejemplo, en Nueva York, esta sensación de empezar de cero. Voy a dejar a mis amigas, voy a dejar a mi familia, me quedo sin nada. Y después de todo este proceso ha sido muy lindo también reconocer la oportunidad que es generar nuevas amistades, generar nuevas relaciones desde un lugar tanto más consciente, desde un lugar tanto más maduro y lo hermoso que ha sido para mí. Esas situaciones que en el pasado era me estoy quedando atrás, estoy perdiendo y poder hablar de estos beneficios, de decir podemos seguir creando más adelante y se crea desde donde ya estamos. Que es un lugar en el que, en mi mejor versión podcast, amamos el desarrollo personal, el crecimiento, la psicología. Estoy evolucionando, estoy creciendo. Significa que cada vez que también conozco nueva gente y creo nuevas relaciones, tiene ese beneficio, ¿verdad? Hay beneficios en las relaciones que vienen también de atrás, que nos conocen, que es familia, obviamente, no es lo uno o lo otro. Pero reconocer eso para mí, para quien sea que necesite escuchar eso, de decir, no estás atrás, sino hay otro beneficio, porque también estar en una relación por toda la vida tiene sus retos de poder actualizar las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, para mí ha sido lindo hacer ese reframe de decir, hacer nuevas amigas. No es que estoy atrás, tiene beneficios que en la otra situación no tenía. Tener, obviamente, el otro grupo de amigas tiene beneficios que el otro no tiene. No es lo uno o lo otro, sino puedo ganar de las dos. Sí, porque la figura es la expansión, ¿no? Es decir, no es que cambio esto por esto, sino que amplifico, ¿no? Me expando y lo incluyo, ¿no? Entonces ahora tengo otras amigas, entonces tengo más amigas, porque si algo tiene el amor, a diferencia de todas estas reglas físicas de que si tenemos un pan y tenemos dos personas y nos toca mitad, mitad, pero si vienen dos más nos toca cada vez menos pan, con el amor es al revés, ¿no? Entonces el amor igual se desarrolla.
Entonces no es que tengo que quitarle el amor a estas amigas para darles este amor a estas nuevas amigas, ¿no? Ahora hay más amor para dar a todos. Hay más amor, ¿sí? Necesito más amor y genero más amor, ¿no? Es una fuente inagotable, ¿no? Por eso es que cuando ya estamos en esos niveles, obviamente podemos reconocer esta fuente inagotable de amor, la que no hay acá porque todo está para sostener la simbiosis. Claro, me imagino ahora cuando pienso, por ejemplo, en esas situaciones, especialmente relaciones amorosas, era como que era un circulito chiquitito en el que no había cómo moverse mucho, no había cómo bailar. Definitivamente no había cómo bailar. Y era, en mi caso, cómodo, normal, en papel, todo bien. Y estas simbiosis cómodas. ¿Y por qué es tan importante reconocer que cómodo no significa expansivo o saludable? Porque adentro tuyo, para mí fue así, había una vocecita, pero lo de afuera indicaba que cómodo es bueno. Entonces ese también fue un punto importante cuando atravesé especialmente ese quiebre de una relación, de cómodo no es positivo, no es crecimiento y vale la pena, vale la alegría, el reconocerlo y el ponerte incómoda por un rato. Para mí fue bien incómodo por un buen rato, pero ¿cuál es el sacrificio de esa comodidad? ¿Cuál es el sacrificio de poder autovalidar? ¿Qué estamos sacrificando por lo cómodo? Sí, bueno, que como decía el poeta, que el amor valga la alegría y no la pena. Otra vez volviendo al sacrificio, ¿no? Digamos, la tarea sagrada, obviamente, es el crecimiento. La comodidad no es que sea mala, pero no nos permite evolucionar. Si regresamos a estos conceptos de simbiosis, imagínate a un bebé que esté 30, 40, 50 años dentro de la mamá. Siempre va a estar cómodo, calientito, alimentado, amado. Este bebé, ¿no? Esta bebé. Pero no aprendió nada, no desarrolló nada, no evolucionó nada. Necesitó salir de ahí para poder conocer el mundo, para poder desarrollarse. Por eso es importante. No es que la comodidad sea el enemigo en sí, ¿eh? Porque no Y se ya trata tiene de esos esa... momentos, como que rica es la comodidad en ciertos aspectos de la vida. Claro, pero no es para quedarme ahí y anular todas las otras áreas, ¿no? Precisamente es expandirnos, es crecer. Entonces, por eso es que inclusive muchas relaciones, puede ser de pareja, inclusive laborales. Yo he trabajado con un montón de chicos, de chicas, que han renunciado a sus trabajos estando bien. Han sido gerentes de empresas importantes, pero dicen, ya no hay crecimiento. Estoy haciendo lo mismo. Me siento que estoy repitiendo lo mismo, aunque sigue creciendo. Quiero retos, quiero otras cosas, ¿no? Y se cambian de trabajo, se ponen sus empresas y empieza así ese reto, ¿no? Como para desarrollar otras habilidades, cambiar de ambiente, relaciones de parejas que terminan así, no porque ha habido algo malo, digamos, o infidelidades o cosas así, sino que ya no crecen, ya no hay desarrollo, se están repitiendo a sí mismos, se están repitiendo una y otra vez las mismas escenas y sienten que no avanzan. Y es como un tiempo de despedirse, ¿no? Y van precisamente a otros espacios, a otras áreas, ¿no? Es decir, no es solo desde el malestar, es desde la conciencia. Lo que pasa es que cuando no hay ese reconocimiento que necesitamos otras cosas, ahí empieza el malestar, porque ese malestar va a ser el que le mueva a alguien para salir de ahí. ¿Qué fue para mí, por ejemplo, la depresión? Que tuvo que llegar a ese lugar para poder decir como, así no, de verdad algo no está bien, de verdad como que necesito poner atención y ese llamado de atención para poder escuchar esa alma, pero claro, la idea sería no tener que volver a llegar a estar desangrándonos para movernos y movernos antes de lastimarnos. Por eso es importante reconocer ese camino recorrido y poder hacerlo con esa conciencia, con ese reconocimiento de poder abrazarnos, de reconocer esa valentía con la que se ha hecho ese camino. Y cuando hablamos de la valentía, no es solo cuestión de ser temeraria, ¿no? Y de lanzarse, sino de reconocer que aún con ese miedo profundo de dejar todo lo que es conocido y por lo tanto seguro, he escuchado esa voz y he decidido caminar. Esa valentía es la que abrazamos. Esa valentía de ese ser es la que acompañamos y honramos precisamente teniendo una vida cada vez más plena, más consciente y por lo tanto más libre. Que claro, es el cómo honramos a esas versiones pasadas de siendo felices,
que ese también fue un proceso importante para mí, de seguir del otro lado, atravesar un divorcio, del otro lado de una mudanza. El punto de todo fue bailar. y a veces sentí culpa yo de ser feliz, de estar emocionada, porque claro, hay una dualidad de despedidas, hay una dualidad de pérdidas, hay una dualidad de ausencias, pero eso creo que es también algo que ha resonado mucho en el podcast, de honrar esos pasos, de esa valentía y esos miedos con la felicidad. No es para ser en un duelo eterno de como seguir honrando a la pérdida, sino a la creación. Imagínate poder mirarles a estas versiones anteriores o cuando todo esto empezó y sonreírles y decirles que valió la alegría, que hagan ese camino e invitarles, que aunque puede ser difícil y puede ser duro, estamos bien, estamos a salvo. Y sonreírles y guiñarles un ojo y esperarles acá. Gracias, Diego. Qué lindo. Te quiero mucho. Gracias por tu tiempo, por tu espacio y compartirnos tu sabiduría tan grande. Estoy segura que me voy a escuchar este capítulo múltiples veces, que nunca se nos olvide. Y creo que solo hay momentos en los que necesitas escuchar, ¿no? Ese valió la alegría, el vas a estar bien. Del otro lado va a volver la energía, del otro lado va a cobrar más sentido, más dirección. Y eso ha sido tan importante constantemente escuchar también de tu lado. Así que si otra persona puede escucharlo también de ti, igual que yo, y poder cobrar ese sentido o encontrar esa valentía, para eso estamos aquí. Gracias. Te quiero mucho.